Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos de nuevo preparados para seguir con nuestra incubadora casera, doble bandeja automática, donde hoy vamos a intentar darle un avance de verdad de los buenos por el tiempo que perdimos en el vídeo anterior. Hoy trataremos de conectar las bandejas de volteo y hacer las conexiones en la parte de arriba del termostato y todo lo demás. Vamos a ver si hoy es posible que terminemos ya con el tema de conexiones para el próximo día, al día siguiente, entrar de lleno en pintarla, decorarla un poquito exteriormente y, como no, lo más importante, comenzar a ajustar, calibrar nuestra incubadora para lo antes posible empezar a probarla. La intentaremos probar con unas docenas de huevos de gallina y después intentaremos hacer lo propio con huevos de codorniz. Lo que sí te digo es que durante este tiempo hemos tenido mucho frío aquí en la provincia de Sevilla, prácticamente por toda España, pero por aquí, por Andalucía, mucho frío. Ahora bien, en cuanto las temperaturas empiezan a subir un poco, ya estamos metidos en el mes de marzo, evidentemente aquí en Andalucía ya el calor se hace sentir y ya se puede ver por el campo cómo las especies, las diferentes especies que hay, están empezando pues el tema del apareamiento, la puesta y demás. Así que dentro de poco comienza el tiempo ideal para comenzar a sacar en nuestras incubadoras y vamos a intentar hacerlo con esta, y todavía tenemos pendiente la incubación en nuestra pequeña incubadora en caja de plástico, que lo dejamos aplazado para cuando empezaran a subir un poquito las temperaturas. Ese tiempo está llegando y yo creo que ahora es cuando llega lo bueno. Mientras voy buscando las herramientas, vamos a seguir con la construcción de esta incubadora casera. Y lo primero que vamos a hacer es poner las bandejas de volteo automático. Me refiero al tema de conexiones porque puestas están ya. Veréis, tiene este tipo de conector de quita y pon. Entonces es demasiado grande para asimilarlo dentro del montaje en el interior y que quede lo más disimulado posible. Por eso yo voy a optar por cortar el cable, poner una ficha de empalme prácticamente por aquí, cerca de lo que es el motor, y ya de aquí hacia afuera, hacia el exterior, con una regleta para ocultar el cable, quedará mucho mejor. En el momento que quisiera quitarlo, pues simplemente desatornillándolo podría extraer la bandeja, que es cómodo pues para cuando tenga que limpiar o cuando tenga que hacer cualquier otra operación dentro de la incubadora. Estas bandejas, lo interesante es que se puedan sacar y poner de una forma fácil. Así que en los dos casos, en las dos bandejas lo haremos así. Conectaremos lo que es el motor a una ficha de empalme y ya decoraremos lo mejor posible lo que es el apartado desde la ficha de empalme al exterior, por detrás de la incubadora, en el panel trasero. Ahí podéis ver ya que hemos puesto la primera regleta o ficha de empalme o de conexiones, y después quitaremos la siguiente bandeja, la segunda, y pondremos también igualmente otra para poder poner y quitar fácilmente las bandejas de volteo cuando así lo necesitemos. Después pondremos unos embellecedores y ocultaremos lo máximo posible los cables, o por lo menos que queden lo más disimulado posible. Ya tenemos preparado aquí la otra regleta de conexiones, sacamos la bandeja de abajo y procedemos a ponerla. Ahí está ya puesta la otra ficha de conexiones, un poquito más retirada porque la regleta por aquí, por este ángulo que nos sirve para apoyar la otra, no iba a pegar bien y he preferido ponerla aquí más arrinconada. Ya he abierto los agujeros por los que pasarán los cables a la parte trasera y así poder disimular ya por la parte de atrás lo que es la conexión de las dos bandejas de volteo. Esta es la parte de atrás, veis, dos agujeros muy pequeños que nos servirán para sacar, como digo, los cables de la bandeja de volteo y así tirar ahora para arriba y meterlos por aquí y hacer la conexión en la parte de arriba a los interruptores de encendido y apagado. Quedará muy disimulado, quedará en la parte trasera y así nos ahorraremos cable en el interior. Estas son las canaletas ya cortadas a medida para pasar el cable por dentro. Es la misma que utilizamos para pasar el cable de la sonda, y esta es la tira adhesiva
para que quede bien apretada, bien fuerte pegada a la pared de la incubadora. Ahí veis esa canaleta pequeñita ya pegada, igual que la que es un poco más larga, también pegada lo más horizontal posible, y créeme que el adhesivo que trae es muy fuerte. Ya lo pudimos comprobar en el vídeo anterior donde nos equivocamos, quedó muy inclinada una canaleta que pegamos y para despegarla después nos costó mucho trabajo. Pues en fin, continuamos avanzando en la construcción de la incubadora y ahora vamos a estañar las puntas de los cables que vamos a utilizar para conectar en la ficha de empalme. Más que nada las vamos a estañar para que esas puntas sean resistentes a quitarlas y ponerlas en numerosas ocasiones y no tener que estar con pelillos sueltos dentro de la incubadora, porque con el tiempo, con el uso, se vayan desgastando. Como podéis ver, he pelado las puntas un poquito más largas y después las he doblado para atrás para que al estañarlo pues la punta de conexión sea más gordita, más resistente y que nos dure, que es de lo que se trata. Vamos a estañar estas dos puntas de la primera bandeja de volteo. Ahí tenemos las puntas, las hemos sujetado con el metro y ya el soldador caliente, pues procedemos a calentar el extremo y aplicar calor al cable. Estoy solo y me va a costar trabajito, pero quiero que veáis prácticamente lo máximo posible de esta operación, ¿vale? Aplicamos estaño, aplicamos calor, como veis, para que derrita el estaño y así la punta quedará mucho más resistente, ¿vale? Ahí la tenemos, la primera de las puntas, y repetiremos la misma operación con la otra y todos los extremos para que, como digo, las uniones sean más duraderas en el tiempo con el uso. ¿Veis lo que os digo? Ya está estañado este cable, las puntas, lo que hará que atornille mejor y que quede mejor anclado, ¿no? Y más resistente, que no los pelillos sueltos. Vamos ahora con la bandeja de volteo, le cortamos un poco el cable a medida y hacemos la misma operación. Aquí tenemos la bandeja, ya hemos cortado los cables, como veis, hemos cortado los cables un poquito más largos y ahora sí lo hemos doblado para atrás para que aumente el grosor cuando los estañemos. Vamos a estañarlos rápidamente y vamos viendo cómo queda. Aquí las veis, las dos puntas, los dos extremos, un estañado rápido y vamos con las primeras conexiones. Pues ahí está la primera de las bandejas ya conectada con el cable para afuera, para el exterior, y no tiene ningún problema. Cuando queramos quitarla, desatornillamos y listo. Ya tenemos la bandeja pues fuera de la incubadora. A mí me gusta dejar los cables un poquito más largos porque ocurre cualquier cosa imprevista, que el cable tengamos que volver a pelarlo y a cortarlo y nos encontramos con empalmes y demás. Más vale cortar siempre un poquito más largo de la cuenta y así tenemos una largura suficiente como para jugar con ella si nos hiciera falta. Vamos ahora con la bandeja de arriba, hacemos la misma operación, cortamos el cable, estañamos, cerramos la canaleta y conectamos también la segunda bandeja de volteo. Ahí está, simplemente para que lo veáis, el cable conectado a la ficha de empalme y dentro ya de la canaleta dirigiéndose al exterior por ese orificio que hicimos en la pared del fondo. Ahora lo cubriremos y pasaremos a conectar la bandeja de volteo de arriba para dejar ya las dos conectadas y pasar a otra cosa. Pues bien, otra cosita más terminada. Ahí tenemos las dos bandejas de volteo, ahora no solo colocadas sino también conectadas dentro de la incubadora, y por supuesto tenemos ya los cables en el exterior para la conexión trasera. Ahí lo podéis ver, ya tenemos los dos cables en el exterior y ahora nos venimos aquí a la parte trasera de la incubadora, que será donde trabajemos hasta llevar los cables a la parte de arriba y dentro de poquito empezar con las conexiones del termostato, del ventilador y de la resistencia. En definitiva, a ver si hoy podemos terminarla en este vídeo en lo que es el tema de conexiones. Ahí está la canaleta puesta ya en la parte de atrás, ocultando los cables de la bandeja de volteo, que nos llevarán hasta arriba, donde dentro de poco comenzaremos con las conexiones. Mirad
el montón de cables que se va acumulando ya en la parte de arriba, donde dentro de poco comenzaremos con la conexión. No preocuparos, que lo vamos a explicar todo paso a paso. Por eso, hasta poner una canaleta os explico más o menos los pasos que hemos seguido. ¿Veis? Aquí sale una bandeja de volteo y aquí en la parte de abajo sale la otra. Lo que intento es que personas que puedan tener conocimientos básicos de electricidad puedan atreverse a construir esta incubadora casera o cualquiera de las que ya tenemos en nuestro canal aquí en Incubadoras Caseras. De eso es de lo que se trata. Pues bien, ya tenemos la canaleta, nos vamos a centrar ahora en el tubo fluorescente, vamos a acoplarlo, vamos a sacar los cables para afuera y ya dentro de poquito comenzaremos a estañar puntas y a unir cables, que es de lo que se trata. Le llegó el turno al tubo fluorescente, este es, lo presentamos y lo probamos en un vídeo anterior. Trae su interruptor, pues tenemos que ponerlo encendido porque lo que nos interesa es conectarlo a un interruptor que tenemos en el panel frontal para cuando queramos encender o apagar la luz desde el exterior, ¿vale? Vamos a cortar el cable a una medida lo suficientemente larga que nos permita moverlo con facilidad y vamos a ubicarlo en su sitio, en la parte de arriba de nuestra incubadora. Ya veis cómo encaja a la perfección, parecía hecho a medida para nuestra incubadora, en ese espacio que tenía este pequeño frigorífico con su luz original, pero que evidentemente ya no estaba, y de casualidad encontramos este pequeño tubo fluorescente que mirad cómo queda justo en el orificio que traía originalmente. Pues bien, ya lo tenemos, vamos a afianzarlo y poquito nos queda ya para empezar a conectar. He buscado dos pequeñas tablillas para ponerlas aquí con la pistola de silicona atravesadas al fluorescente para que no se salga de ese habitáculo. Si por casualidad cualquier día hay que mover la incubadora y sufre un movimiento brusco, que no quede suelto el fluorescente en el interior de donde van las conexiones, ¿no? No hay problema ninguno con el cableado porque este fluorescente no desprende calor alguno, ¿vale? No desprende calor, por lo que el cableado no va a presentar ningún problema que esté por encima ni nada. De todas formas, lo ataremos todos los cables con bridas para que no estén todos sueltos en el interior y esté todavía el conjunto más afianzado. Es un error que cometen muchas personas que hacen incubadoras caseras y le ponen luz para observar desde fuera el interior. Hay muchos que ponen bombillas de filamento, bombillas que cogen una alta temperatura, que de hecho esas bombillas se utilizan como fuente de calor a la hora de hacer las incubadoras. ¿Y qué puede ocurrir? Que un día encendamos la luz para ver el interior, nos distraigamos con otra cosa o que nos llame un familiar, una persona y ya se nos vaya la cabeza. ¿Y qué nos encontramos? Que dejamos la luz en el interior y cuando volvemos a darnos cuenta, pues la temperatura se ha disparado, ya que esa luz no va controlada por el termostato y evidentemente no hará más que subir y subir y subir la temperatura y se puede perder una puesta completa por un olvido así. Por eso hoy en día hay muchos tipos de lámparas de fluorescentes y demás con los LED y otros sistemas que no desprenden nada de calor y que son más recomendables incluso si cabe. Y vamos a comenzar ya con las conexiones. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera no tiene nada que ver con el termostato, ¿vale? Vamos con el apartado de interruptores. Esta es la parte trasera de los interruptores. Tienen dos pines que vamos a conectar de la siguiente manera. Vamos a conectar primero el tubo fluorescente a uno de los interruptores. Ahí está la primera conexión, ¿vale? Hemos decidido que sea ese el interruptor que controlará el tubo fluorescente, el encendido o el apagado de la luz interior de nuestra incubadora. Cogemos uno de los dos cables que tiene, olvidaros de momento del otro, ¿veis? Dejamos este marrón, de momento no nos interesa. Cogemos uno de los dos extremos y lo conectamos a ese extremo, ¿vale? Tiene dos pins, pues lo conectamos a cualquiera de los dos. Vamos ahora con las dos bandejas de volteo.
Hemos escogido el del centro para una de las bandejas, no te preocupes el orden, ya después una vez que estés conectada por delante le pondremos alguna señal para que sepamos qué interruptor enciende cada una de las bandejas. ¿Veis? Otro de los dos cables, aquí tenéis la otra punta, de momento esta la olvidamos, igual que hicimos con el fluorescente. Una la conectamos al interruptor que hayamos elegido. Vamos ahora con la otra bandeja de volteo y la conectamos en este otro interruptor que es el que nos queda ya. Ahí tenemos ya la otra bandeja de volteo conectado al tercer interruptor y el otro cable, el otro extremo lo tenemos ahí. Olvidaros de él ahora mismo. Tenemos un cable de cada uno de los componentes a cada uno de los interruptores. Yo creo que hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Vamos con el siguiente paso. Después ya estañaremos todas las puntas para que tengan consistencia y sobre todo resistencia en el tiempo, ¿vale? Lo que quiero es que paso a paso os vayan quedando claro todas estas conexiones que estamos haciendo. De momento nos estamos centrando solo en los interruptores. De momento no te preocupes por el resto. Ahora cogemos un cable y unimos los tres interruptores en el otro pin que tienen suelto o que tenían, ¿lo veis? Los tres están unidos por la parte de abajo, ¿vale? Esa es la siguiente conexión. Ahora lo que vamos a hacer antes de meter 220 voltios a estos tres componentes, es soldar con estaño estas conexiones para que queden bien fijadas y ya nos olvidemos de ellas por lo pronto. Las puntas estañadas, ya podemos dar por hechas bien firmes estas conexiones, que nadie se me pierda. Vamos a meter 220 voltios en el conjunto de las dos bandejas de volteo y por supuesto también en la lámpara fluorescente, en el tubo fluorescente. Ya lo que vamos a hacer es aprovechar y poner el cable con el cual vamos a meter corriente a todo el conjunto y dejamos hecha ya también esa conexión, todo paso a paso. Ahora quiero que os fijéis en esas tres puntas que tenemos, tres cables que tenemos ahí, ¿no? Uno es el marrón, que es el del tubo fluorescente, el otro extremo que teníamos, y los otros dos negros son el otro extremo de cada una de las bandejas de volteo. Esos tres cables los uniremos entre sí. Ahí los tenemos ya unidos, los tres cables. Estañaremos después las tres puntas para meterlos en la ficha de empalme y que queden bien unidos. Y el siguiente paso, pues os lo explico inmediatamente. Voy a coger este trocito de cable que le he estañado ya las dos puntas, como veis, los dos extremos, y lo vamos a poner concretamente ahí, en la unión de esas tres tomas que unía, como veis, por abajo los tres interruptores, ¿vale? Ahí está, a ver si desde aquí metiendo un poquito de zoom se puede ver mejor. Ahí está, vamos a ver si se enfoca la cámara. Ahí donde veis, aquí vamos a hacer esta unión, ¿vale? Ahora que se ha enfocado, ahí tenéis la unión de ese cable que unía los tres interruptores por la parte de abajo y ya hemos cogido también y hemos estañado los tres cables que teníamos unidos por la otra parte. Pues los tres cables que hemos unido y que los hemos estañado los metemos en una parte de la ficha de empalme y el otro cable que soldamos en la unión de los tres interruptores lo vamos a apretar, lo vamos a atornillar en el otro extremo que queda pendiente de esa ficha de empalme. Y bien, como vamos avanzando poco a poco ya en el montaje, hemos decidido poner fija ya la tabla de la parte de atrás de nuestra incubadora, porque estamos haciendo más cositas, ¿veis? Ahí hemos atornillado y hemos pasado ya el cable el cual va a meter corriente a nuestro equipo. Hemos hecho un nudo aquí, hemos hecho un agujero en la tabla muy justito, muy pequeñito para que el cable entre casi presionándolo, y ahora hemos hecho este nudo para que sirva de alguna manera por si hay algún tirón y demás, que no sufra el cable por dentro. Si miráis por dentro en la otra parte hemos hecho lo mismo, hemos anudado y así
en el caso de que hubiera un tirón del cable, no afectaría para nada en el interior, no habría ninguna desconexión, ningún cable suelto, ni nada por el estilo, ¿vale? Pues ahora, volviendo dentro de la incubadora, tenemos estos dos extremos del cable, el cual vamos a meter en la ficha de empalme para dar 220 voltios a esa parte del montaje que hemos hecho de los interruptores que controlan lo que son las bandejas de volteo y la luz del tubo fluorescente que ya hemos instalado en el interior. Aquí está la ficha de empalme y aquí hemos conectado los 220 voltios del exterior, ¿no? Del enchufe que habéis visto antes en la toma anterior. Aquí vamos a meter 220 voltios, da igual uno que el otro, no tiene polaridad, como ya sabéis la corriente alterna, si no, pues a partir de ahora lo sabéis. Y veréis, estos dos cables no los he estañado por una sencilla razón, porque de aquí sacaremos los 220 voltios para la parte del montaje de lo que en realidad es ya el termostato, ¿vale? Lo estoy haciendo así en dos partes para que resulte más fácil de entender. Se podría abreviar, pero sería un poquito más complicado para los que tienen menos conocimientos en esto de electricidad y he preferido hacerlo así. En esta parte ya tenemos los 220 voltios en esa parte que hemos hecho, ¿no? Pues de aquí sacaremos dos cables que darán a otra ficha de empalme y a partir de ahí, con esos 220 voltios, comenzaremos el montaje de la parte esta que nos interesa, que no es otra que el termostato, para conectar la resistencia de silicona y el ventilador, ¿vale? Todo el conjunto que nos queda. Ahí está. He sacado otros dos cables, los he unido aquí para tener 220 voltios en otra ficha de empalme más pequeñita, que es esta. Aquí también tenemos ya los 220 voltios metidos, que nos va a servir en esta ficha de conexiones para empezar con el termostato. Aquí tenemos la parte de conexiones del termostato y lo primero que vamos a hacer es meter aquí los 220 voltios que necesita de alimentación, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer. En la toma 1 y 2, 220 voltios. Ya lo estáis viendo ahí, no tiene mayor historia. Los dos cables a los 220 voltios que hablábamos en la parte de arriba, las conexiones 1 y 2. Dejamos el cable de momento ahí, esos dos extremos sin tocarlos, ahí están. Ya haremos la conexión a la ficha de empalme y te iremos diciendo poquito a poco cómo. Como digo, alimentación hecha. Vamos ahora a la parte del relé, las conexiones 3 y 4. Ahora cogemos uno de los dos extremos, el 3 o el 4, cogemos el 3 y ya le hemos metido el cable. ¿Lo veis ahí? Este que estoy moviendo, lo hemos metido en el orificio número 3 y este cable lo vamos a unir con uno de estos dos, con uno de los que tenía corriente de 220 voltios. No tiene mayor historia, ¿vale? Aquí están estos dos extremos que son los que vamos a unir. Para que haya menos lío todavía, vamos a unir el número 1 con el número 3. Ahí tenemos la unión de estos dos cables a la ficha de empalme a uno de los extremos de 220 voltios, ¿vale? Unión 1 y 3 a una de las tomas de 220 voltios. Ahora mirad, tengo aquí en la mano dos puntas, dos cables. Uno es de la resistencia de silicona y otro es del ventilador. Uno de cada uno, un cable de la resistencia y otro cable del ventilador, y los vamos a unir los dos. Y esa unión del ventilador con la resistencia de silicona los unimos y los metemos en la ficha de empalme en el otro extremo que nos quedaba libre. Ahora cogemos los dos cables restantes que quedan de la resistencia de silicona y el ventilador y los unimos, ¿vale? Los unimos, estañamos las puntas y ya tenemos la otra unión de la resistencia y el ventilador. Y quedándonos con la ficha de empalme, el tercer orificio que quedaba libre, vamos a meter esa unión en este tercer contacto que nos queda libre de la ficha de empalme.
Ya lo veis, otro pequeño pasito más en la construcción de nuestra incubadora casera. Aquí tenemos los dos cables que decíamos en esta borna, en esta ficha que nos quedaba libre, y aquí vamos a hacer la última conexión, dirección al termostato. Este cable, de ahí saldrá un solo cable que lo conectaremos en el borne número 4 del termostato, en la parte del relé que era la que nos quedaba libre. Ahí está ya ese cable conectado en la unión del ventilador y la resistencia de silicona, este de aquí abajo del todo, de los tres que hay, el de abajo del todo. Y si nos vamos hacia el termostato, pues vemos que ahí está la conexión número 4 realizada, ¿vale? Ya lo que nos queda por conectar son las 5 y las 6, que no es otra cosa que la sonda que tendremos que introducir en la parte de dentro de la incubadora y que utilizaremos la misma canaleta donde van incluidas las sondas del termómetro digital y del higrómetro termómetro digital que pusimos en la bandeja de abajo. ¿La veis? Esta es la sonda del termostato, tiene cable de sobra, tiene las puntas también estañadas y vamos a conectarla en el interior. Vamos a ponerla de una manera discreta, que quede bien en el conjunto y que no nos estropee, pues bueno, lo que llevamos hecho hasta el momento, que parece que está quedando, por lo menos eso, discreta. Pues aquí la tenéis, la hemos introducido por este mismo orificio que hay aquí en este rincón, por donde iban las dos sondas de los otros dispositivos, y aquí la tenemos. Mi intención es utilizar esta canaleta en el interior y aquí donde va, en este tornillo donde está todavía aquí sin atar, la sonda del termómetro digital, aprovechar este tornillo y anclarlas con una brida las dos juntas, ¿vale? Pero hacerlo lo más discreto posible, utilizando la canaleta para que no quede demasiado abultado el cableado ni demás. Vamos a ver cómo queda. Bien, ya ha quedado ahí bastante bien oculto el cable en la misma canaleta donde bajaban las dos sondas del termómetro y higrómetro digitales. Y bueno, ahí hemos anclado las dos. Como veis, la brida es un poquito más grande. No tenía una más pequeña para que quedara pues menos abultado, pero en fin, ahí están las dos sondas, la del termostato y la del termómetro higrómetro. Quiero decirte una cosa muy importante: ojo con la posición de la sonda a la hora de la calibración, porque aunque parezca una tontería, como veis, la sonda del termostato está en la parte de abajo, en la de abajo de la metálica, que es la del termómetro digital. Pues si se gira y cambia de posición, te aseguro que también te cambiará la lectura del termostato. Ya te estará dando otra temperatura interior que no es la que comenzábamos en un principio. Ha variado. Cualquier modificación que hagas en el interior, incluso en este caso más porque estarías moviendo la sonda, la variación de la temperatura podría afectar, dependiendo de la caja, dependiendo de la ubicación o la vuelta o el giro que dé, podrá cambiar la temperatura más o menos, ¿no? Eso habría que determinarlo, pero es importante que la sonda quede bien anclada y que no se mueva de la posición que le hayamos dado después de los ajustes y la calibración. Y ya estamos otra vez en el interior de la incubadora, a la parte de arriba, y pues donde va la sonda 5 y 6, el símbolo de la sonda. Ya tenemos aquí los cables conectados en sus correspondientes orificios. No tiene polaridad, da igual que una la conectéis en el 5 o en el 6 o al contrario, ¿vale? Ya tenemos hecha esa conexión. Ya tenemos muchos cables aquí. Después lo que haremos es recogerlos con distintas bridas para que no esté todo el cableado suelto. Aunque tampoco es importante, porque como va a ir tapada, tampoco va a afectar la vista general de la incubadora. Lo que sí vamos a hacer es coger la pistola de silicona y vamos a poner estas dos tablillas aquí para que el tubo fluorescente, como dije al principio, por cualquier movimiento brusco y demás, no se nos salga del habitáculo y tengamos que abrir con ello, evidentemente, la incubadora. También aprovecharemos, y ya que están todos los cables por aquí, sellaremos, meteremos un papelito y sellaremos para que no se escape aire por aquí, por donde hemos bajado los cables de las sondas, de conexiones y demás. Y lo mismo haremos en este agujero en el cual
introducimos solamente los cables de silicona para evitar que por el roce con los cables en alta temperatura pues tuviéramos algún cortocircuito o algún problema de rotura de cableado, ¿vale? Cuando enchufemos la pistola de silicona, pues dejaremos esto un poquito más recogido. Pero antes de hacer todo eso, vamos a meter ya la corriente completamente al conjunto con un cable que nos ha quedado pendiente, que es la conexión número 2, aquí. Ya aquí le meteríamos 220 voltios al conjunto y ya pues lo enchufaríamos y probaríamos a ver si todas las conexiones están bien hechas, y antes de cerrar la tapa de la incubadora, pues antes de cerrar la tapa, afianzar, como te digo, con la silicona y demás, pues tendremos que ver si todo el entramado que hemos hecho está correctamente o no. Pues aquí tenemos el extremo del cable 2 y tenemos que tener cuidado de hacer cortocircuitos. Hay que mirar dónde está el número 1, porque si lo conectamos ahí, pues el chispazo podría ser increíble. Así que miramos, el 1 iba en esta conexión del centro, tenemos que conectarlo en esta otra parte donde le llegaba 220 voltios. Como aquí ya tenemos dos cables conectados, el del ventilador y la resistencia, y la ficha de empalmes es muy pequeña, pues en vez de conectarla por este lado, la vamos a conectar por este otro donde solo hay un cable y además es pequeño. He puesto algunas bridas para que el cableado quede un poquito más recogido, pero ya digo que no es estrictamente necesario. Y lo que vamos a hacer es enchufar la pistola de silicona, y vamos a poner estas dos tablillas ya fijas ahí para que el fluorescente no se mueva, y vamos a tapar estos agujeros que veis en los extremos, en las esquinas, que es por donde hemos introducido los diferentes cableados. Voy a poner una bolita de papel y voy a sellar la parte de arriba con silicona, no mucho, por si algún día hubiera que hacer alguna modificación o hubiese una avería, que no nos costara mucho trabajo volver a quitarlo, siempre pensando en eso. Yo espero que no y que dure mucho tiempo, pero quién sabe. Los orificios sellados con silicona para evitar que se fugue aire caliente por ahí, las tablillas sujetando el tubo fluorescente. Yo creo que ya está todo. Voy a poner la tapa y lo que vamos a hacer es llevar la incubadora al interior, porque aquí hay mucha claridad. La vamos a enchufar, vamos a ver si funciona, si no explota o no sale ardiendo cualquier cable, asegurarnos de que las conexiones, en definitiva, bromas aparte, estén bien, que funciona el tubo fluorescente, que hay luz dentro, que se activa el ventilador y la resistencia, y ya en el próximo vídeo pues nos pondremos manos a la obra con algo importantísimo, con el ajuste del termostato y la calibración de la sonda. Haremos mediciones para ver cómo está la temperatura y demás, y por supuesto pintaremos nuestra incubadora para que, vista desde el exterior, tenga buena pinta. Así que metemos la incubadora en la parte de dentro cuando le pongamos la tapa y vemos lo que ocurre. Pues estamos dentro, hemos conectado ya la incubadora. Como veis, el termostato tiene luz y ya tiene ahí ese pilotito de stand-by que nos indica que tiene corriente, y yo creo que la mejor forma de ver si funciona o no es conectarla. Vamos a conectar el termostato y ahí se escucha de fondo ya el ventilador. Desde luego, por lo menos está funcionando bien. El termostato, por supuesto, habrá que ajustarlo. Y bueno, la luz, evidentemente, ahí tenemos la luz interior de nuestra incubadora. Va todo bien, parece. Y las bandejas de volteo pues no las conecto porque, como sabéis, si nos habéis seguido desde el primer vídeo de esta nuestra incubadora, pues son de volteo lento, muy lento, donde aunque la conectemos no se va a apreciar el movimiento, ¿vale? Cosas pendientes que nos quedan en la incubadora: que la puerta es de doble cristal, que es algo muy positivo, pero que al abrirla pues se viene hacia adelante, ¿vale? Por el peso de la puerta se viene hacia adelante, pesa más que el conjunto, entonces yo creo que cogeré y aquí abajo le pondré unos topes para que cuando la puerta esté abierta no pierda la verticalidad.
Yo creo que con eso lo vamos a solucionar mucho mejor que no poniéndole peso en la parte de atrás, más peso al conjunto, que si hay que moverla, desplazarla o lo que sea, nos va a costar más trabajo. Por supuesto, esta incubadora va a ganar muchísimo cuando le pongamos la pintura, una o dos manos de pintura para que quede lo mejor posible. En un principio dije que la iba a poner un color granate para que fuera a juego con la bandeja, y yo creo que va a ser así, para hacer una incubadora que sea del color que la incubadora que tenemos como emblema en nuestro canal, que también es de un color rojo o granate, como decimos por aquí, por nuestra región. Yo creo que el vídeo de hoy nos hemos alargado bastante, pero pienso que ha merecido la pena, porque hoy es realmente cuando le hemos dado ese toque que le hacía falta ya a nuestra incubadora casera. En el siguiente vídeo pues ya nos meteremos manos a la obra con este termostato, que es el que hemos decidido poner a nuestra incubadora, y donde vamos a ver pues prácticamente todo para la configuración y calibración de la sonda, y que podamos empezar a probar ya esta incubadora y la que tenemos pendiente, la incubadora pequeñita en caja de plástico, que también nos queda probarla con huevos. Intentaremos que sean de gallina o de codorniz, pero como hemos venido diciendo en otros vídeos, ahora empieza el tiempo bueno de incubación, donde muchas especies comienzan la puesta. Vamos a intentar variar en esta primavera-verano que se nos acerca a nosotros aquí en nuestra región, en nuestro país, España, para conocer más datos, más cosillas, más consejos sobre otras especies. Y fijaos cómo tengo la mesa, qué desorden, de ir cogiendo herramientas, de ir cogiendo cositas poco a poco, y que se han quedado aquí acumuladas. Cuando he quitado la incubadora de aquí para llevarla adentro es cuando me he dado cuenta de todo lo que tengo por aquí liado. Bueno, ya prácticamente finalizar el vídeo y ya pues recoger todo esto, y hasta otro día. Pues hoy ya tocando al fin en este vídeo. Ya os decía que las temperaturas están subiendo, todavía no es primavera, pero lo mismo que hace unas semanas estábamos con mucho frío, ahora estamos con mucho calor. Mirad los árboles que ya están floreciendo algunos, mucho me temo que algunos van a tener que florecer este año 2 veces, porque todavía nos queda frío que pasar por aquí. En fin, hoy estoy grabando este vídeo el 28 de febrero, hoy es el Día de Andalucía. Como ya sabéis, nosotros hacemos nuestros vídeos desde España, desde esta región. Siempre comenzamos todos los vídeos igual, desde Marchena, mi pueblo, la provincia de Sevilla, y nuestra región Andalucía dentro de España. Y aunque sea ya tarde, porque este vídeo posiblemente lo veáis en marzo, desde aquí, con retraso, decirles a todos los andaluces que felicidades en nuestro día. Por hoy nada más, desearos que lo que hemos visto, lo que nos ha dado tiempo a hacer en el día de hoy, haya sido de tu agrado, y que ya estamos llegando al final de la construcción de esta nuestra incubadora casera automática.